Hola amigos, bienvenidos a Nadia Suárez SIC. En esta oportunidad continuamos con la clase número 7, en donde vamos a continuar con las herramientas de geoproceso. Vamos a ver corte, diferencia, envolvente convexa, unión y eliminar polígonos seleccionados. Recuerden que les dejo el link donde pueden descargar los recursos para realizar los ejercicios. Vamos entonces a la interfaz de QGIS para iniciar nuestra clase número 7. Vamos a iniciar con la herramienta de geoprocesamiento llamada corte. Recordemos que esta herramienta, cortar, significa sobreponer las capas de tal forma que la salida contenga zonas que cruzan la capa de corte. Vamos a hacer este corte con la capa vías, se encuentra acá MBI, y con localidades. Entonces podemos hacer un zoom y vemos que las vías se salen de las localidades. Entonces vamos a evitar esto haciendo un corte. Vamos nuevamente a vectorial, herramientas de geoprocesamiento, vamos a cortar y vamos a colocar como capa de entrada las capas de vías, como capa de superposición, entonces las localidades, y vamos a colocarle un nombre, guardar archivo como, vamos a buscar nuestra carpeta, clase número 7, y vamos a colocarle vías, piso, corte. Vamos a darle guardar y vamos a dar ejecutar al algoritmo. Esperamos unos segundos hasta que se ejecute. Vamos a darle entonces cerrar. Muy bien, aquí ha salido nuestra capa vías corte. Vamos a quitar entonces nuestra capa de vías y podemos observar que el corte se hizo efectivamente. Podemos ver cuando volvemos a marcar la capa de vías, la diferencia, que nuestras vías que quedaban por fuera, ya esto ya no va a suceder con nuestra nueva shapefile de vías. Pueden aquí ver que se realiza el corte hasta donde llega el polígono. Continuamos efectivamente con la diferencia, la herramienta de geoprocesamiento. Diferencia que hace referencia a sobreponer capas con tal que la salida contenga las zonas que no intersectó la capa de corte. Vamos a trabajar esta diferencia con la capa localidades y con los polígonos. Vamos a quitar estas vías corte, vamos a desmarcarla y recordemos que había hecho estos polígonos que pueden ser interpretados o pueden, cuando vayamos a hacer algún trabajo específico, se puede tratar de un área con algún tipo de impacto social, ambiental o algunas características de otro tipo, sector económico, etc. Para el ejercicio entonces vamos otra vez a vectorial y vamos a herramientas de geoproceso, vamos a dar diferencia. Vamos a dar como capa de entrada la capa localidad, son las localidades pero su nombre es loca, y tenemos como capa de superposición los polígonos. Vamos a darle un nombre. Vamos aquí donde estábamos, vamos a poner localidades, piso div. Vamos a darle guardar y vamos a ejecutar el algoritmo. Efectivamente ya se ejecutó el algoritmo. Vamos entonces a desmarcar los polígonos y las localidades. Vemos entonces que esta nueva herramienta de geoproceso llamada diferencia solamente me permite, a diferencia de la que hicimos en la clase anterior, de diferencia simétrica localidad,
podemos observar que en la diferencia simétrica me quita las áreas de la capa de entrada y conserva las áreas de la capa de superposición, o sea, la de los polígonos. Podemos observarlo en la diferencia simétrica. Me conserva las áreas de los polígonos. En la que hicimos en este momento, la diferencia solamente, la diferencia normal, podemos observar, podemos ver que se resta, ¿cierto? O se quita las áreas de la capa de entrada, o sea, localidades, que se cruzan con la capa de superposición o los polígonos, pero no conserva el área de los polígonos. Esa es la principal diferencia entre estos dos tipos de geoprocesamiento. Continuamos con la herramienta de geoproceso llamada envolvente convexa. Lo que me indica esta envolvente que se va a crear un envolvente convexo para una capa de entrada. Vamos a trabajar con este ejercicio solamente con los polígonos para poder observar de qué se trata. Vamos a vectorial, herramienta de geoproceso envolvente convexa. Nuestra capa de entrada, como les mencioné, va a ser los polígonos. No hay necesidad, como no es un algoritmo pesado ni complicado y los polígonos pues también son sencillos, vamos a crear una capa temporal. Crea un nombre por defecto. Le vamos a dar ejecutar. Ya se ha ejecutado el algoritmo. Vamos a darle cerrar. Y voy a cambiar el color de la envolvente convexa para que se pueda ver un poco mejor. Voy a cambiar su simbología. Vamos a darle un color amarillo para ver la diferencia. Entonces, ¿qué sucede acá? Entonces me genera una serie de polígonos convexos que a simple vista determinamos que un polígono es convexo si la figura no presenta una cuña hacia adentro, ¿sí? También se puede conocer este polígono convexo si se traza una línea o un segmento entre dos puntos cualquiera y esto queda totalmente contenido. Me quiere decir que yo voy a trazar una línea de acá a acá y la línea de este punto a este punto y la línea siempre van a quedar dentro del polígono. Si trazo una línea de aquí a este punto, de acá a acá, la línea, el segmento siempre va a quedar dentro de este polígono. De cualquier punto que tome dentro del polígono, un segmento de cualquier punto de donde yo quiera trazar el segmento de esos polígonos, nunca va a quedar la línea por fuera. Ya es diferente en el caso de un polígono no convexo, como es el caso de los polígonos que está acá. Vemos que yo si puedo trazar una línea de este punto a este punto, esta línea no queda dentro del polígono, es decir, este no es un polígono convexo. Si yo quiero trazar una línea de aquí a acá, de este punto a este punto en este polígono, la línea, el segmento no va a quedar dentro del polígono. Entonces esa es la diferencia. Esos son mis polígonos convexos. Vamos a continuar con el geoprocesamiento referido esta vez a la unión, la cual me hace referencia a sobreponer capa de manera que la salida contenga las áreas intersectadas y no intersectadas. Entonces vamos a trabajar, vamos a darle a quitar este envolvente y vamos a trabajar con localidad y con polígonos. Entonces vamos otra vez a vectoriar herramientas de geoproceso. Vamos a darle unión. Se había comentado, entonces la capa de entrada va a ser localidad, loca. La superposición, la capa de superposición va a ser polígonos. Vamos a dejarla con un nombre temporal y vamos a darle ejecutar. Para que ustedes vean, se ejecutó ya en 0,51 segundos el algoritmo y le vamos a dar cerrar. Voy a cambiarle a la unión que se generó, a colocarle otro color, vamos a darle aceptar. Podemos ver entonces que se trata, vamos a quitar localidades,
y vamos a quitar polígonos. Entonces esta unión como ya lo habíamos dicho, entonces une las partes, ¿cierto? Sobrepone las partes de las áreas que están intersectadas y las no intersectadas. Entonces se genera una capa mucho más grande. Vamos a ver la tabla de atributos. Entonces se genera una tabla con un nuevo campo llamado ID, donde me une, ¿cierto?, las localidades con su shapefile, con su área, junto con los polígonos, con los 3 polígonos que estaban allí formados. Con sus 3 polígonos me hace esta unión. Es importante y recalcar que esta unión es la superposición de la capa, en donde esta capa de salida contiene las áreas intersectadas y no intersectadas. Entonces va a ser en este caso, una capa. La unión tiene una capa con muchos más campos, ¿cierto? En este solamente se agregó un campo, que fue el de los polígonos, y ahí podemos ver el resultado de esta herramienta de geoprocesamiento llamada unión. Vamos a continuar con la última herramienta de geoproceso, se llama eliminar polígonos seleccionados. Este hace referencia a la combinación de entidades seleccionadas con el polígono vecino con el área más grande o el límite más grande en común. Vamos a seleccionar entonces, vamos a trabajar con la capa localidades, desmarquemos unión y vamos a seleccionar unos polígonos. Vamos a darle clic aquí en este icono y vamos a seleccionar varios, es decir, vamos a aplicarle acá un clic, oprimimos la tecla Shift, la de la flechita hacia arriba, y seleccionamos otro polígono. Si no le dan Shift, se le va a desmarcar el que ya hayan sido seleccionados. Entonces deben, por favor, seguir marcando Shift y marcan otro polígono y marquemos, vamos a bajar un poco la capa, vamos a seguir marcando otro por acá, Shift, exacto. Entonces ya tenemos acá unos polígonos seleccionados. Vamos a vectorial, herramientas de geoproceso, eliminar los polígonos seleccionados. Entonces vamos a trabajar con la capa localidad. Me preguntan en esta pestaña que combinar la selección con el polígono vecino con el más grande, con el área más grande. También puedo hacerlo con más pequeña o con un contorno común más grande. Vamos a trabajar con el área más grande. Vamos a crear una capa por defecto y le vamos a dar ejecutar. Se ha ejecutado el algoritmo, vamos a darle cerrar. Podemos observar, vamos, para que se pueda ver un poco mejor en un zoom aquí a la capa, y vamos a hacer el clic en la capa eliminar polígonos seleccionados con localidades, y hemos visto cómo, por ejemplo, este polígono que estaba seleccionado se ha fusionado con el más grande. Se puede ver acá, ese polígono que estaba seleccionado se ha fusionado con el más grande más cercano. Podemos ver que este polígono ha sido fusionado con el más grande que estaba a su lado, que es este azul que estaba acá. Se puede observar que este polígono seleccionado se ha sido fusionado, combinado con el polígono más grande que estaba cerca, es decir, este. Entonces de eso se trata esta herramienta de geoproceso, eliminar polígonos seleccionados. Bueno amigos, espero que haya sido de interés este tutorial, que haya sido de utilidad. Si fue así, dale like y suscríbete para más videos. Hasta la próxima.